Derecho. Tenemos la intervención de la conferencia del doctor Germán Mancheno Salazar con su tema Principios constitucionales y legales y su incidencia en el sistema procesal civil. El doctor Germán Marcelo Mancheno es licenciado en Ciencias Sociales. Buenas noches, gracias Marilena por tu invitación, aquí estoy. Saben que más que un conversatorio magistral de derecho, creo que estamos entre amigos y por cuestión del horario vamos a hacer un conversatorio rápido. Empiezo lo de siempre. Nosotros decimos que la Constitución prevalece sobre el resto de normas, pero qué importante poder analizar a la Constitución como un principio no solamente constitucional, sino analizar también la práctica civil. Por eso es importante nosotros saber qué es un proceso y de qué se tramita un proceso. El proceso inicia con una demanda y termina con una resolución. Esa resolución puede ser una sentencia, una desestimación, allanamiento o abandono. Pero también nosotros debemos darnos cuenta que dentro del proceso existen varios procedimientos y varios trámites importantes que nosotros no solamente podemos fundamentarnos en las normas legales preestablecidas, como siempre sucede acá. Nosotros nos fundamentamos solamente en el procesal civil, pero nos olvidamos que la Constitución es una norma de las normas y en esa tiene los derechos y principios fundamentales que también podemos fundamentar. Llama la atención el argot jurídico que todavía acá no se ve demandas que fundamenten la Constitución. Todos sabemos los derechos constitucionales y los principios constitucionales prevalecen por el resto de normas. Recapitulando, nuevamente hablando de procedimientos, vamos a hablar de trámites. Nosotros tenemos que en procesal civil tenemos varios trámites. Tenemos el trámite ejecutivo, de ejecución inmediata, el trámite ordinario, el más largo, el verbal sumario, el especial y el sumario rápido. Dentro de los trámites, aquí viene el objetivo de nuestro tema. Nuestro tema es el principios constitucionales y legales y su sistema y su incidencia en el sistema procesal civil. Nosotros acá nos ponemos a analizar cuántos principios constitucionales tenemos. Todo el mundo escuchamos antiguamente el famoso artículo 23 del debido proceso, ahora el artículo 76 de los derechos de protección. Pero si nos hacemos una pregunta, en la actualidad nuestro Estado no es un Estado social de derecho como era la Constitución 98. En la actualidad nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y ahora el Estado constitucional de derechos y justicia ya no solamente los derechos, no solamente es un paradigma que está en una norma, o como se dice los juristas, letra muerta o papel mojado. Ahora lo podemos utilizar como una norma jurídica. Y por eso es importante que nosotros los justiciables, en el espacio que estemos, utilicemos el derecho constitucional como una piedra angular de todo el sistema. Si nosotros decimos el debido proceso, se nos viene a la mente siempre el derecho a la defensa. Y derecho a la defensa le ponemos un error, un caso error, siempre lo ponemos solamente para las denuncias o las acciones penales. Señores justiciables, señores doctores, estudiantes, también tenemos derecho a la defensa directamente en las acciones civiles. Nosotros del derecho privado debemos diferenciar al derecho público. Nuestro Código Civil establece muy claramente solamente el título preliminar es derecho público, pero desde el artículo 40 a los 4 libros, es decir, las 108 instituciones que tiene el Código Civil son derecho privado. Y el derecho procesal civil es público por ser procesal. Ahí viene el principio básico y principal que nosotros debemos tener claro, es el famoso principio de seguridad jurídica. En el argot, en el trabajo, nos damos cuenta que siempre tenemos en la mente el 425 de la Constitución, la supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece por esto de normas, bla, 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 la ley orgánica prevalece sobre la norma que la ley ordinaria, perfecto. Pero tenemos que darnos cuenta que solamente no tenemos que ver el inter pares, sino el erga omnes. El principio de seguridad jurídica viene un principio básico de la comisión, un principio básico del argot jurídico, que nosotros tenemos que analizar porque el operador de justicia tiene que hacer una ponderación de derechos.
El operador de justicia no tiene que decir, bueno, ¿a quién interesa más? Este derecho prevalece sobre el derecho del actor, prevalece sobre el derecho del demandado. Vamos a hacer un análisis práctico y decimos, no, yo fundamenté mi demanda con una ley orgánica y el demandado relacionado fundamentó con una ley ordinaria. Oh, sorpresa, matemáticamente 2 por 2 es 4, el operador de justicia tiene que prevalecer la ley orgánica. Pero si nos ponemos a analizar, hay un principio que se llama la interpretación conforme de la Constitución. Tiene que hacerse una ponderación de derechos. Y si nosotros somos constitucionalistas, tenemos que analizar el artículo 76, numeral 7, literal L, donde nos habla el derecho a la motivación. Toda resolución del operador de justicia, toda resolución de la parte administrativa tiene que motivar sus actos. Dentro de la motivación tiene que hacer una ponderación de derechos. Fácil, matemático o no, nosotros nuestra profesión es social. Tenemos que darnos cuenta que evolucionamos de un Estado liberal a un Estado de derecho, a un Estado constitucional de derechos y justicia. Sabemos ahora que en el derecho de justicia hablamos de un derecho de summa causae, las personas de protección paritaria, es decir, tenemos muchos derechos constitucionales que en la actualidad todavía no utilizamos en nuestras demandas, no utilizamos en nuestras denuncias y no utilizamos principalmente en derecho privado. ¿Se han puesto ustedes a analizar en las resoluciones de los operadores de justicia y en las demandas utilizan derecho constitucional? ¿Utilizan derecho patrimonial? ¿Qué es lo que pasa? En el cambio de sistema, un sistema de cambio. En el antiguo Estado Social de Derecho, nosotros éramos legalistas. Constitución del 98, Constitución de 2008, en cambio somos constitucionalistas. Donde ya prevalece la Constitución sobre el resto de normas. Sorpresa, tal vez pocos años todavía hemos llegado y todavía no entendemos lo que significa un cambio de sistema, un sistema que estamos cambiándonos. Para nosotros, y mirando desde el punto de vista constitucional, hay un derecho del famoso principio de la tutela judicial efectiva. Qué interesante analizarlo. Tenemos una tutela judicial efectiva, tenemos una seguridad jurídica, tenemos principios de debido proceso, tenemos derechos constitucionales. ¿Qué nos está pasando, señores doctores? Nos está pasando que todavía en el sistema no entendemos que nuestro Estado constitucional de derechos y justicia prevalece sobre el resto de normas. Lo importante del Estado constitucional, tenemos que darnos cuenta que hay una división de poderes. Se presume, la palabra que voy a utilizar, se presume una creación de Estado de derechos. ¿Por qué digo se presume? Usted, señor doctor, señor justiciable, ¿cuándo reclama un derecho? Cuando lo conoce. Si no lo conoce, ¿cómo lo va a reclamar? Yo solamente les doy a ustedes un exhorto. Les exhorto para que nosotros hagamos nuestras demandas y pongamos nuestros derechos constitucionales. Si ponemos el artículo 425, ponemos un derecho, ponemos un principio, les prometo que ustedes ganan el juicio sin utilizar una norma legal. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos sucede? No conocemos nuestros derechos constitucionales. Está en deuda y en mora las universidades de nuestro país, porque el derecho constitucional le pone en el peso académico solamente un módulo, cuando al Código Civil le pone como bajo 5 módulos en la carrera. Señores doctores, derecho constitucional debe tener unos 3 o 4 módulos, debe haber práctica de derecho constitucional, porque el objetivo, ahí está la diferencia del Estado constitucional de derecho a un Estado social de derecho y a un Estado de derecho. La legalidad a la constitucionalidad. Imaginariamente vamos a hacer nosotros un análisis de lo que se llama un juicio, para ir analizando etapa por etapa cómo podríamos utilizar los derechos constitucionales. En la demanda, ¿por qué no utilizamos un derecho constitucional? ¿Por qué no utilizamos un principio? Antiguamente Kelsen hizo una pirámide kirchniana cuando diferenciaba el Estado de Derecho. Decía que la ley, ¿qué más? La costumbre, los principios generales de derecho, la costumbre, los principios generales de derecho, la doctrina, la jurisprudencia.
Oh sorpresa, todavía no hay un jurisconsulto que se atreva a dejar a la ley en el segundo plano, porque la ley está en el segundo plano, debería estar en esa pirámide, la Constitución, como está en nuestra pirámide del 425, donde está la Constitución, los tratados constitucionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Pero dentro de las fuentes del derecho, todavía nos enseñan, ¿qué nos enseñan en pregrado? Nos enseñan qué, cuáles son las fuentes del derecho, la doctrina, la ley, la costumbre, los principios generales de derecho y la jurisprudencia. ¿Y por qué no nos enseñan que no debe ser en la ley? Debe estar en la Constitución, señores. Porque ese cambio de época de 2008 al 98, tenemos que nosotros los justiciables ser los primeros acá en el país de dar un apoyo al sistema. Siempre nos preguntamos y nos quejamos, decimos, ¿y por qué estamos como estamos? Alguna vez hacemos meras culpas, tanto las instituciones educativas. Nosotros los justiciables, y aquí está muy evidente, auditorio de 300 personas, estamos 40, casi estamos 8 amigos. Aquí está evidente, esto es evidencia de por qué estamos como estamos. Luego nosotros decimos, ¿y por qué no reclamamos nuestras libertades, nuestros derechos? Alguna vez en la Revolución Francesa utilizaron una frase de un derecho sin libertad, tiranía, una libertad sin derecho, demagogia. Y en una frase utilizada en 1830 acá en Ecuador dice, el opio del pueblo la ignorancia. No queremos aprender. Por eso mismo felicito a la parte organizativa, estos equipos, estas circunstancias, estos talleres sirven para actualizar nuestro conocimiento. Pero también hagamos veas culpas, interesémonos en aquello, sigamos adelante, seamos buenos profesionales, no seamos críticos de corredor, seamos protagonistas del cambio del sistema en el preciso momento de un Estado constitucional de derechos y justicia. En la Constitución mucho escuchamos famoso summa causae, famoso. En la parte no solamente académica, hablamos de summa causae y buen vivir. Pero si vamos más allá de lo que significa un Estado constitucional, el derecho es un valor. El derecho es un valor. Antiguamente se hacía una diferencia práctica en las instituciones públicas y en lo que se diferencia a la realidad de un derecho. El hombre no vive aisladamente, tiene que vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad tiene que organizarse y lograr sus conductas, buscando el bien común, concepto básico de derecho. Oh sorpresa, si nosotros hablamos solamente derecho, cuando reclamamos y no lo conocemos, podemos analizar que el conocimiento es un principio general. Después de eso, ¿qué viene? Los valores y luego el espíritu. Eso debemos tener las personas naturales y jurídicas. Debemos tener conocimiento, valor y espíritu. Me hago una pregunta: ¿nuestras leyes tienen espíritu? ¿Creen que muchas de nuestras leyes de 1830, en una maraña legal existente, hubo un debate? Hubo una preocupación por el espíritu de la ley. Leímos a Montesquieu el espíritu de la ley. No nos preocupemos. Muchas veces tenemos nosotros y hacemos juicios de valor. Solamente le echamos la culpa a los poderes de justicia por lo que la justicia no funciona. Les prometo, seamos solamente esperando la paz de la Revolución Francesa, la trilogía básica de las funciones: la función legislativa, las leyes; la función ejecutiva, los reglamentos; la función judicial y la justicia. Y el operador de justicia tiene que estar preparado solamente con las herramientas que le da la función legislativa. Y la función legislativa es el pueblo, el soberano, nosotros damos de ello. Señores, les invito a hacer un análisis, que no quedarnos solamente en un conocimiento, volvamos un valor y un espíritu. Alguna vez estaba en un conversatorio de X universidad y hablábamos sobre los pymes, hablábamos de los valores, de la causa y efecto, principio de Kelsen. Y ahí me decía un compañero, un ingeniero o auditor, me decía, ¿sabe una cosa? Siempre tenemos que tener misión y visión. Digo, por supuesto, tenemos que tener actitud y aptitud. Y tenemos que tener no solamente conocimiento, tenemos que tener espíritu. Las instituciones también tienen espíritu. Y nosotros los humanos tenemos ese espíritu. Si regresamos y recapitulamos al derecho constitucional,
El derecho es un valor. Si vivimos en un Estado constitucional de derecho y justicia, tenemos que prevalecer los principios básicos de derechos, las garantías constitucionales de derechos. Antes de ir acá, me robé unos minutos en mi casa para hacer una sumatoria solamente de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar más o menos de la Constitución, 444 artículos. El Código Civil, 2400 artículos. 4 libros, 108 instituciones. El procesal civil, 1003 artículos. Los principios que vamos a conversar, los principios de la ley orgánica de la función judicial, 200 artículos de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, tantos artículos, tanta maraña, tantos artículos. Vamos a hablar de 5.000 artículos solamente por una conferencia de media hora. Señores, el craso error, el peor error que puede cometer un catedrático es enseñarles una frase o enseñarles una cátedra de derecho por artículos. Los artículos cambian, las instituciones quedan. Y dentro de esas instituciones, ustedes deben darse cuenta que vienen principios y fundamentos básicos. Los principios generales de derecho son la base primordial para que el edificio crezca. Acá nosotros nos creemos y decimos somos tan buenos abogados que no sabemos de memoria dónde está tal artículo. Pase, señores. El abogado debe ser como un médico. El médico responsable. Llega a la consulta, el médico, si le prescribe una receta médica, es responsable. Tiene que decir el señor, vayan a hacer los exámenes, después de hacer los exámenes le voy a dar una prescripción médica. Igual el abogado. El abogado tiene que ser no un abogado todólogo. Un abogado debe ser un abogado que debe encaminarse a su especialidad. En esa especialidad, no se olviden que existe el derecho privado y el derecho público, y los dos son derechos positivos. Y los dos, muchas veces en las escuelas de derecho, cuando tengo oportunidad de conversar, mi primera pregunta que les hago a los estudiantes: ¿por qué estudia derecho? Y la mayoría dice: no, voy a ser defensor de los buenos. Casi todos dicen: no, yo soy inmaculado, voy a ser defensor de los buenos. Casi todos les gusta el derecho penal, y yo voy a hacer esto y lo otro, y eso es bueno, es espíritu, sueñen. Soñar es eso. Pero les cuento que en el argot jurídico, usted se debe a su cliente. Y deberse a su cliente significa que usted va a defender, lo defienda realmente, haga una defensa digna. ¿Qué es lo que sucede ahora? El Código Orgánico de la Función Judicial tiene un principio de lealtad procesal, donde que el abogado puede ser sancionado por no hacer una defensa leal con el compañero, no hacer una defensa leal con el promotor de justicia. Hay un principio básico de que nosotros siempre le escuchamos, el principio de publicidad, el principio de mediación, el principio dispositivo. Un Estado de Derecho tiene 3 principios básicos: el principio de juridicidad, el principio de control, el principio de pesos y contrapesos. En esta conversación hemos conversado ya más de 30 principios. Y si nosotros podemos analizar, todo está en nuestras manos. Alguna vez conversaba y le decía: ¿dónde saca tanta información? Y yo le decía: no saco yo. La información tiene usted. El mismo código que tiene usted tenemos nosotros. La diferencia es aplicar ese código. Señores, les invito a que manejemos y conozcamos nuestros derechos. Les invito a que conozcamos nuestros principios constitucionales. Ahora, en razón de las circunstancias y del tiempo, si nos trasladamos nuevamente al procesal civil, trasladémonos a un juicio X, estábamos en la demanda. Después de la demanda vendrá el famoso acto de calificación de la demanda y el famoso acto de citación. Alguna vez he escuchado muchas veces: citador, citación no más es. La citación no solamente es un requisito, es una solemnidad. Hay que diferenciar claramente el procesal civil, lo que significa requisitos del artículo 67 y las solemnidades del 346. Quien no cumple un requisito puede tener una sanción administrativa. Quien no cumple una solemnidad tiene una nulidad procesal. Esto es importante analizar. Y muchos requisitos son solemnidades, entre ellos la citación. Y la citación tiene el objetivo de darle a la persona el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa está en nuestra Constitución, en el artículo 77, numeral 7.
Si nosotros seguimos con el procedimiento, llegamos a la citación. La citación que no cumple con respecto a la citación también interrumpe la prescripción. También existe nulidad de sentencia por la citación. Les invito a que todos los actos procesales sean con responsabilidad. Es decir, dentro de un juzgado, dentro de un sistema judicial, debe haber gente. Todos no somos indispensables. Tampoco somos necesarios. Mentira. El trabajo en un equipo y un juzgado es el equipo. Todo el mundo cumple su función y las circunstancias van a cambiar. Después viene la famosa contestación de la demanda, artículo 102. Si la demanda teníamos 8 requisitos, en la contestación tenemos solamente 4 requisitos. Existe un principio básico, que es el principio de congruencia. Debe ser congruente entre lo pedido, lo probado y lo resuelto. El dueño de la acción de derecho privado es el actor. El actor debe demostrar su pretensión, cosa, cantidad o hecho. Pero ese principio de congruencia debe ser interesante y bien aplicado. La pretensión que usted lo hace en la demanda debe estar establecida en la prueba y el juez, el operador de justicia, no puede irse más allá de lo pedido, porque ahí vienen las famosas incongruencias legales. Extra petita, cita petita y plus petita. Y lo mismo sucede en la famosa contestación de la demanda. El contestar a la demanda significa, señor, vamos a pelear. Peleamos. Pero les invito que si el dueño de la acción es el actor, no le den toda la información al demandado. Si ustedes son dueños, ya no son abogados patrocinadores, sino son abogados defensores. El juicio es una contienda legal. Es una estrategia. Esos son los famosos del arte de la guerra, el libro muy conocido de siglos atrás. Tiene que manejarse como una estrategia. Y la estrategia no le va a decir, ve señor, yo voy a pelear con cuchillo, vea, yo voy a pelear con armamento, con revólver. No le comunique. Solamente a mí se le vamos a pelear. Prepare su estrategia, porque luego va a venir una estrategia con el objetivo de que van a poder triunfar en su debate. Acabados los medios de prueba, sea cual fuese, acabamos las pruebas, llegan los famosos alegatos. En la teoría, y últimamente en la práctica, de acuerdo a la función que estoy trabajando, pero en la teoría siempre le decía a los señores alumnos, le decía a los alegatos, señor juez, la etapa procesal se ha terminado, solicito sentencia, autos para sentencia. Señores, en los alegatos tengan la oportunidad de poner un resumen de todo el proceso que lo tienen. Y en los alegatos pongan doctrina, pongan jurisprudencia. Que esos alegatos van a servir mucho a la Procuraduría de Justicia para evitarse leer un cuerpito de 100 hojas, no hay problema. Hay procesos que tienen 19, 20, 30, 40 cuerpos. Estamos hablando de 40.000 hojas, señores. Si ustedes hacen un buen alegato, les prometo que están haciendo un paso interesante dentro de lo que se llama la procedibilidad civil. Y llegamos a la sentencia. La doctrina establece tres momentos de la sentencia, 3 partes de la sentencia. La parte expositiva, considerativa y resolutiva. Pero dentro de la parte considerativa, resolutiva, tenemos la parte dispositiva. Haciendo mea culpas, en general, por toda la justicia, ¿creen que en nuestras sentencias, en el porcentaje que estén, existe motivación? La motivación no es solamente poner la norma, es un sentido de pertinencia a la situación fáctica. La motivación no es solamente poner el artículo. Les recuerdo, señores, que al inicio de la conversación hablábamos que teníamos las fuentes de derecho. En la motivación, ¿por qué no podemos poner doctrina? ¿Por qué no podemos poner jurisprudencia? ¿Por qué no podemos poner principios de derecho? Y si quieren ser un poco vanidosos, pongan palabras en latín. Por esas circunstancias va a dar un poco de seguridad al enfoque práctico de lo que significa el justiciable en un Estado constitucional de derechos y justicias. Señores, este pequeño conversatorio
fue el objetivo principal, compartir con ustedes. Y este momento, si desean alguna pregunta, por favor. Gracias por esos aplausos, se escuchó hasta la esquina de acá. Les cuento algo, les invito y les exhorto, sean nuevos profesionales y muchos éxitos en su profesión. Gracias. Agradecemos la excelente intervención del doctor Germán Mancheno y de igual forma, para terminar, por favor, vamos a hacer entrega de la placa que dice lo siguiente: por su invalorable aporte en la realización del cuarto Seminario Internacional de Derecho Multidisciplinario y Calidad de Expositor y por su noble contribución a la capacitación continua. Para la entrega de esta placa solicito la presencia de la Magíster Jimena Cargos, directora de la Casa de la Mujer de Chimborazo. Buenas noches con todos. Para mí es un honor poder felicitar a tan magistral exposición como es el doctor Germán Mancheno. Agradecerle de todo corazón por esta colaboración que ha dado al Foro Internacional, por todo su conocimiento impartido esta noche. Muchas gracias. De esta manera concluimos con la jornada académica del día de hoy. Asimismo, quiero invitar a todos los presentes a que el día de mañana, por favor, a las 6 con puntualidad, puedan ser partícipes de las conferencias destinadas para el día de mañana. Van a dar inicio a las 6 de la tarde el doctor Vinicio Mejía Chávez con el tema propiedad intelectual. A las 7 de la noche, la conferencia del doctor Giovanni Criollo con su tema observaciones a la potestad disciplinaria del Código Orgánico de la Función Judicial. Y finalmente tendremos las intervenciones del doctor Roberto Guevara Elizalde con su tema procesal penal y la doctora María Soledad Buendía con la participación política de las mujeres. Invito a todos los presentes a que se sirvan el coffee break en la parte de atrás. Muchas gracias.